Ah, ya, ya. Sí, ya empezó. Buenas tardes. El Moré, Ferney, Barak. Barak Ben Efraín. ¿Quién es Barak? Andrew. No. Rachel. Bueno, amigos, vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me escuchan todos? Ferney, ¿me escuchan? Ok, gracias. Hoy con esto terminamos, con la clase de hoy terminamos la serie de estudios místicos, digamos, sobre las señales indirectas que habían acerca del Mashiach. Hablamos de profecías que eran de alguna manera en la Torah oral, que estaban ocultas dentro de la Torah oral y que todo se cumplió con su majestad Yeshua. Permítanme. Nos quedó pendientes del estanque de Siloé. Permítanme. ¿De quién? ¿No? Latina Valdemar, Latina. Aquí no había páginas, Ah, sí. ¿por qué está? Sí, él es el platoncito. ¿Ah? ¿No? ¿Es sobre el pequeño? Esa. Y esa azulita, pues, la. No, es que tú tienes que pasar. Más. ¿Podría silenciar micrófonos, por favor? ¿Quién está ahí? Farsa, dice. No sé quién es Farsa 1. Farsa 1. Barak Ben Efraín, ¿podrías identificarte, porfa? ¿Quién es? Uh-huh. Ok. Bueno, estamos en las clases anteriores. Había un mensaje de la Torah oral que hablaba sobre Yoná y decía
que Yoná había recibido el espíritu de profecía en una festividad Nesui Hamaim, el verter de aguas. Entonces, esa connotación hace un enlace para esta clase, para entender por qué la Torá oral decía que Yoná había recibido el espíritu de profecía en una festividad de Nisui Hamaim. Vamos a entender qué es el Nisui Hamaim y por qué se dijo eso. Y con esta serie pues terminamos, para que el próximo Shabbat previo a nuestro viaje allá a Colombia, yo les pueda, Sí. vamos a hacer una reflexión, sobre el por qué es importante conocer toda esta información acerca del Mashiach. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar sobre Sukkot y el estanque de Siloé. Vamos a manejarlo al mismo nivel que traemos las otras enseñanzas. Vamos a ver información que está en la tradición, que está en los Midrash, que está escondido, decodificado y que nos dejaron posiblemente sabios del pueblo de Judá, creyentes en su majestad Yeshua, y que nosotros que tenemos el mismo espíritu de Mashiach, decodificamos esos mensajes y podemos entender lo que nos quisieron decir. Todo esto definitivamente con el objetivo de conocer eso místico, eso profundo del Mashiach. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a recaudar información. En el Talmud, tratado Sukkot, se nos habla de una ceremonia que se realizaba en la ciudad de Jerusalén, específicamente en la festividad de Sukkot. Esta ceremonia era llamada Nisui Hamaim, que quiere decir el verter de aguas. En una festividad de esas es donde Yoná recibe el espíritu de profecía, según lo vimos en las clases anteriores. En esta ceremonia, los levitas, con una vasija de oro, tomaban el agua del estanque de Siloé y la llevaban al templo para verterla sobre el altar. Esta ceremonia estaba rodeada de mucha alegría y festejos que involucraba a toda la ciudad y sus habitantes, creando, por así decirlo, una festividad dentro de la festividad de Sukkot. Esta festividad se llamaba Simchat Bel Hashoeva, o sea, Nisui Hamaim era un acto de tomar agua del estanque de Siloé y llevarlo y vertirlo sobre el altar de los sacrificios en el templo. Esta era una tradición. Pero los levitas salían con semejante espectáculo desde el templo con las vasijas, caminando hacia el estanque de Siloé, recogiendo el agua y regresando, pero se volvía un desfile, se volvía un festival de alegría, y al festival ese se le llama Simchat Bel Hashoeva, que quiere decir la alegría de la ofrenda de las aguas, que eso ya era una festividad dentro de la festividad de Sukkot. Música, cantos y danzas eran el común denominador en las calles de Jerusalén. Todo esto alrededor de la ceremonia llamada Nisui Hamaim, el verter de las aguas. O sea, el corazón de esta festividad, Simchat Bel Hashoeva, era la ceremonia Nisui Hamaim, o sea, el verter de aguas, que era cuando los sacerdotes levitas salían con con jarras del templo, iban hacia el estanque de Siloé, tomaban agua, regresaban y las vertían sobre el altar de los sacrificios en el templo. Desde la salida de los levitas del templo hacia el estanque de Siloé y su regreso con la vasija de oro llena de agua del estanque para ser vertida sobre el altar. Era un recorrido, según dice la tradición, espectacular en el tratado Sukkah del Talmud. Los habitantes de la ciudad acompañaban a los levitas en su recorrido, haciendo de él un desfile lleno de música, cantos y danza, en donde participaban todos los estratos sociales del pueblo,
en Jerusalén, especialmente los sabios y profetas, que en ese día cantaban y danzaban juntamente con todo el pueblo, todos unidos por una misma alegría, la alegría de la ofrenda de las aguas, Simchat Bel Hashoel. Esto era una festividad dentro de los 7 días de Sukkot. Según la tradición, en una festividad Simchat Hashoel, el profeta Yoná recibió la Ruach, el espíritu de profecía. Y esa misma tradición, vimos en las clases anteriores, que nos decía que Yoná es Mashiach ben Yosef. ¿Se recuerdan de eso? Yoná es Mashiach ben Yosef. Y nos habla de que Yoná recibe el espíritu de profecía en una festividad Simchat Bel Hashoel dentro de la festividad de Sukkot. Esa es información. Somos como detectives viendo la información que nos está dando la tradición y después vamos sacando las conclusiones, pero vamos notando nosotros que ese espíritu desciende en una festividad de Sukkot. Bueno, sigamos recaudando información. Este es un pequeño mapa de la parte norte de Jerusalén. Yo creo que ustedes ven el cursor. Ferney, ¿ven el cursor que yo estoy moviendo aquí? Sí, gracias. Este es el templo. Este es el monte Moriah. El monte, en donde fue sacrificado o iba a ser sacrificado Yitzhak. Este es el templo. El estanque de Siloé está aquí en el punto E, si se dan cuenta. ¿Ya? El punto 13 es una fuente de agua, un nacimiento de agua en el Monte de los Olivos. Ese es el 3. Y vamos a ver cómo el rey Ezequías hizo un acueducto que hasta el día de hoy, usted puede ir a visitar el acueducto subterráneo que llevaba esta agua del estanque, de esta fuente, de este nacimiento de agua, llevaba en la línea punteada que estoy viendo, es ese acueducto que hizo el rey Ezequías para llenar el estanque de Siloé. Esto es una parte, si ustedes ven esto que estoy mostrando aquí, es la muralla de Jerusalén, más o menos del primer siglo. Este es un mapa del primer siglo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso servía para que a la hora de haber una guerra, Jerusalén quedara sitiada, iban a tener una fuente de agua, iban a poder estar bebiendo de agua dentro de las murallas de Jerusalén. Esto salía de esta fuente, ¿ya? El monte Moriah. ¿Ok? ¿Está bien claro el mapita ese? ¿Va? Si ustedes se dan cuenta, aquí al norte, al noreste de Jerusalén, aquí se llama el Valle de la Gehenna. Si ustedes se dan cuenta, el Valle del Hijo de Hinnom. Valle del Hijo de Hinnom, que es lo que le llaman el Geinón, ahí nació el concepto del infierno, ¿ya? Porque aquí quemaban a sus hijos en honor al dios Moloch. Entonces la gente, después del exilio babilónico, comenzó a decirle a los que no guardaban Torah, si no guardas Torah, si no obedeces al Eterno, vas a ir al Geinón, una abreviatura del Valle del Hijo de Hinnom. Y por eso ahí donde crea el lugar de sufrimiento, como para intimidar a la gente que pueda obedecer al Eterno. Ahí fue donde nació ese concepto dentro del judaísmo. Bueno, entonces seguimos con esta información. En la parte baja del mapa podemos encontrar, aquí está esto, que ya lo escogimos, el estanque de Siloé en el punto E. Entonces quiere decir que en un día de Sukkot, de aquí del templo, salían caminando los sacerdotes, teniendo todo este recorrido dentro de la ciudad, hasta llegar al estanque de Siloé, tomaban el agua con las vasijas de oro y regresaban al templo, subían al monte y ya podían verter las aguas sobre el altar de los sacrificios. Todo eso se volvió un desfile, que es una festividad que le llaman Simchat Bel Hashoel. Ya, ahora bien, fíjense que un dato bien interesante. Esta fuente que está en el numeral 13, que es el nacimiento de agua, se llama Gihón. Gihón.
pero también es llamado como fuente de la Virgen. Miren qué interesante. El nacimiento de agua que llena de agua el estanque de Siloé se llama Gijón, o también fuente de la Virgen. Interesante, ¿no? Bueno, después vamos a unir toda esa información. El rey Ezequías construyó este acueducto. Esto está narrado en el segundo de Crónicas, capítulo 3, 32-30. Y este acueducto es el que está con el numeral 14 aquí, ¿verdad? Para poder llevar agua debajo de la tierra escondido, para poder llenar el estanque de Siloé. La fuente de Gijón, o fuente de la Virgen, tiene una connotación histórica y espiritual muy importante, ya que al parecer en este lugar se ungía a los reyes de Israel, como hizo el rey Shlomo. Miren pues, primero de Reyes 1, 32 al 34 dice: y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benayá, hijo de Joiadá, y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gijón, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompetas diciendo, viva el rey Salomón. Entonces, tenemos aquí en el numeral E, dentro de las murallas de Jerusalén, el estanque de Siloé. Un acueducto que hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías, si se recordarán, es el que purificó, porque los reyes anteriores pecaron contra el Eterno, hicieron altares, y entonces él levantó el nivel espiritual y restableció el servicio en el templo. Y la fuente que está en el numeral 13, la fuente de Gijón, o fuente de la Virgen, y ahí se ungió a un hijo de David como rey. Se ungió a un hijo de David como rey en la fuente de la Virgen, que llena de agua el estanque de Siloé, en un día del Simchat HaShoeva, en donde Yoná, que dice la tradición que es Mashiach ben Yosef, recibe el espíritu de profecía. Miren cómo todo eso se está dando en una festividad de Sukkot. Bueno, esta es una fotografía de la maqueta que está en las afueras del Museo del Libro en Jerusalén, una maqueta hecha a escala del Jerusalén del primer siglo, más o menos así era el estanque de Siloé en el primer siglo, en el tiempo de su majestad Yeshua. Tan especial eran esas aguas de Gijón para el pueblo, que se creía que tenían propiedades no solo curativas, sino altamente espirituales. Estamos hablando de propiedades divinas. Juan 9, 6 al 11 nos habla de que muchos esperaban sanidad ahí a la orilla del estanque de Siloé. Era donde recaudaban esas aguas dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. Para el pueblo de Israel, estas aguas que sacaban del estanque de Siloé eran tan especiales que hasta eran conocidas como aguas de salvación. Miren pues, tanto así que el profeta Isaías se refiere a ellas como símbolo de la salvación del Eterno. Él lo expresó de la siguiente manera. Isaías 8, 6 al 8, que todavía anda en una profecía mesiánica, porque en Isaías 7, 14 es donde da la señal de que una alma dará a luz un niño, como señal del anuncio mesiánico. Y dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasarán sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, Emmanuel. Bueno, se le conoce como las aguas de salvación, salen de la fuente de la Virgen, llena el estanque de Siloé, de ahí tomaban agua para el Nisui Jamaín, para verter esas aguas en Sucot, en el altar de los sacrificios. Interesante, ¿no? Bueno.
La creencia del pueblo de Israel es que en la festividad de Sukkot desciende la Ruach del Eterno, la Ruach HaKodesh, la cual puede ahora morar en su pueblo luego de que el pueblo ha sido juzgado en Yom Teruah y ha sido perdonado en Yom Kippur. Esto es el haber completado un proceso de purificación. Es entonces que el pueblo se ha limpiado como vasija y está listo para recibir una Ruach que antes no podía recibir. ¿Ya? Entonces, el espíritu de la festividad de Sukkot no es de Teshuvah, no es de arrepentimiento, no es de buscar en oración, sino de festejar con alegría lo que el Eterno ha hecho por nosotros. En Yom Teruah nos perdonó y nos dio otra oportunidad, y en Yom Kippur nos perdonó como pueblo. Estando la vasija con esa alegría, se dispone para poder recibir un espíritu de salvación en Sukkot. Por eso es importante entender que su majestad Yeshua, como Mashiach ben Yosef, nació en una festividad de Sukkot. O sea, el espíritu de salvación, por eso dice que Yoná, el Mashiach ben Yosef, y Yoná recibió el espíritu de profecía en una festividad de Nisui Hamaim. Todo eso nos está hablando de la venida del espíritu de salvación en Sukkot, y así fue como sucedió. Su majestad Yeshua nació en una festividad de Sukkot. Todo esto está expresado en la ceremonia Nisui Hamaim, donde el agua, alegóricamente, representa la Ruach, ya que el agua llena todo espacio y lo vivifica al igual que el Ruach. Y así como el agua desciende siempre hasta los niveles más bajos, la Ruach también tiene como propósito llenar los niveles más inferiores de existencia. Solo que para eso el hombre tiene que hacerse espacio por medio de la purificación y la santidad. Es de suma importancia el hacer ver que los sabios del pueblo de Israel, que instituyeron la ceremonia Nisui Hamaim, definitivamente elaboraron de tal manera que expresara su fe o su creencia para Sukkot, y de una manera didáctica la expresaron al pueblo por medio de dicha ceremonia, y ahora nosotros estamos comprendiendo el mensaje que está atrás de toda esta ceremonia. En esta ceremonia se toma agua del estanque de Siloé, que es agua de salvación, que viene de la fuente de la Virgen, y sea de las aguas de salvación, como se les conocía, las cuales venían del Gijón o fuente de la Virgen, que era el lugar escogido para ungir a los reyes de Israel, un Benei David. Entonces, estas aguas eran llevadas al altar de bronce en el patio del templo. Esto señala un sacrificio. Aguas de salvación, Ruach, Yoná, fuente de la Virgen, sacrificio. ¿Entienden el mensaje que está dando la tradición? Pero el hecho de que estas aguas no llegaran más allá del patio, o sea, nunca entraban al lugar santo o el lugar santísimo, Kadosh HaKadoshim, como todo lo que era sacrificado en el templo, nos habla de un sacrificio exterior, como su majestad Yeshua, que fue sacrificado fuera del templo. Definitivamente todo esto tiene que ver con el Mesías. Lo que los sabios nos dejaron codificado en la ceremonia Nisui Hamaim es la venida de un espíritu salvador que ellos entendían que vendría en una festividad de Sukkot. Espíritu que tendría que ser sacrificado para tal efecto. Por eso lleva el agua al altar del templo, tal y como se esperaba que el Masías, como siervo sufriente, tendría que ser sacrificado por el pecado del pueblo en Isaías 54:10. Y este espíritu salvador vendría al igual que las aguas del estanque de Siloé de una virgen, como lo dice Isaías 7:14, y como dice Rashi, que Alma debe ser entendido como Betulá, ya que la fuente Gijón, de donde se alimenta el agua del estanque de Siloé, es conocido como fuente de la Virgen, como lo dejó escrito también codificado el profeta Isaías con la palabra hebrea Alma en Isaías 7:14. Definitivamente habla del Mashiach, el rey de Israel. Eso también lo vemos con el hecho histórico que en esa fuente se ungían a los reyes de Israel.
el rey de Israel, Mashiach ungido. Mashiach quiere decir en hebreo ungido. Las aguas de salvación de la fuente de la Virgen, agua, espíritu, es llevado a un sacrificio, al altar de los sacrificios, y Yoná, que es Mashiach ben Yosef, recibe ese espíritu en una festividad de Sukkot. Tremendo esto. Y no solo eso, es un hecho importante que la tradición del pueblo de Israel mencione que en una fiesta, Simchat ben Hashoeva, el profeta Jonás o Yoná haya recibido el espíritu de profecía, ya que la misma tradición, pero del lado místico, dice que el profeta Yoná es Mashiach ben Yosef. Por eso su majestad Yeshua le dijo que solo le daría la señal del profeta Yoná, ya que la enseñanza mística del pueblo señala al profeta como el Mashiach ben Yosef. Con esto los sabios hacen una conexión más entre el mensaje de esta festividad y el Mashiach ben Yosef. Por otro lado, tampoco es casualidad que el profeta Isaías diga: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, precisamente dentro de la profecía que anuncia la venida y nacimiento del Mashiach, y diciendo que su nacimiento sería por medio de una alma, que Rashi dice que debe traducirse como Betulá, o sea, una virgen. De esta manera vemos cómo dentro de la tradición del pueblo de Israel se creía o se esperaba el nacimiento del Mashiach en una festividad de Sukkot, tal y como sucedió, ya que su majestad Yeshua nació en una suca, cabaña, que el Nuevo Testamento cristiano tradujo como pesebre, ¿ya? Pero se hablaba de una suca. Tal vez por eso hicieron censo, porque todos descendían, como lo ordena la Torá, en Sukkot a celebrar la festividad a Jerusalén. Todo esto quedó expresado en la ceremonia tradicional del Sukkot llamada Nisui Hamaim, que quiere decir el verter de las aguas de salvación, las aguas del estanque de Siloé. Es por eso que en Shabbat de la festividad de Sukkot nosotros celebramos y o recordamos el nacimiento y o venida de su majestad Yeshua como el Mashiach ben Yosef, con alegría, al igual que antes se hacía en Simchat ben Hashoeva, la festividad de la alegría de las ofrendas de las aguas. Nosotros como Betor instituimos que en el Shabbat de Sukkot celebramos Yom Yeshua y traemos un pastel a la sinagoga y tenemos danzas, alegría, más que cualquier otro Shabbat, porque recordamos la venida de Mashiach ben Yosef en una festividad de Sukkot, y decidimos hacerlo en el Shabbat. Por eso ustedes también, allá en Colombia y en Argentina, deben de celebrar en el Shabbat de Sukkot Yom Yeshua. ¿Cómo influye esto en la Ruach de Sukkot? Aquí ya vamos a otro tema. Pero con esto yo creo que ya nos quedó claro a nosotros la relación que hay del espíritu de Mashiach y cómo hasta con esto, digámosle nosotros, se confirma que con todo esto cumplió su majestad Yeshua como Mashiach. Si se dan cuenta ustedes, en la festividad de Sukkot del año 3 o 4 antes de la era común, fue cuando nació su majestad Yeshua. La luz vino a este mundo, una luz que trajo consigo la salvación, no solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Una luz que bajó hasta lo más profundo de esta creación para iluminarla y habitar en ella, llevando perdón y redención. Tal como la tradición lo dice, en Sukkot esa ruaj es dada para todos aquellos que purificamos nuestras vidas en Yom Kippur. Y como ya lo hemos dicho en otros estudios, la ruaj del Eterno solo puede morar en un corazón alegre. Así que la festividad de Sukkot, que es 7 días de fiesta y alegría, es una festividad apropiada para recibir un grado más sublime de la luz de este mundo, la luz que da vida a este mundo y lo ilumina como el flash de una cámara fotográfica en la festividad de Sukkot, buscando una vasija alegre para llenarla de vida, de salvación, de perdón y de redención. Una luz que debemos cuidar y cultivar diligentemente por 6 meses dentro de nuestros corazones, con un caminar por el sendero de la justicia y la santidad, ya que esa luz que en nuestros corazones será vital para alcanzar nuestra libertad en Hajamazot 6 meses después. El Shabbat de Sukkot es un día para beber de las aguas del estanque de Siloé. Que no haya nadie de nosotros que desprecie beber de su agua, provocando
que la ira del Eterno caiga sobre él. Por otro lado, la Torá nos dice 7 días moraréis en tabernáculos, todo natural de Israel morará en tabernáculos. Y por eso nosotros tenemos que habitar también en azúcar, esos 7 días, porque es una misma. No puede decir que un día sí, un día no. Los 7 días tenemos que habitar en esa azúcar. Entonces ahí sí me tira el audio acá. En el No, tiene usted la imagen, yo voy a tirar el... Ahorita está sonando. Ay, Dios mío, silenciar. Ok. Y por otro lado, tenemos también que, si ustedes se recordarán, en Yohanan, en Juan, nosotros vamos a encontrar que Su Majestad Yeshua, estando en una festividad de Sukkot, fue precisamente cuando él dijo que el que bebiera de sus aguas, el que bebiera del agua que él le da, de su interior fluiría fuentes de agua viva. Y todo eso se estaba dando precisamente en Sukkot, en donde está la festividad Simchat Hashoeva, que es el festival alegre que se generaba alrededor de... Apaguen el audio. Abijay, apaguen el audio, por favor. A mitad. Bueno, le seguía diciendo yo entonces que precisamente estábamos platicando que precisamente en una festividad de Sukkot, en donde se hace la festividad de el verter del agua, es donde Su Majestad Yeshua narra en el libro de Yohanan que él estaba en esa festividad cuando les habla del que beba de sus aguas, de él fluirán fuentes de agua viva, precisamente porque estaba viendo esta festividad de Simchat Hashoeva en Sukkot. Eso es lo interesante. Entonces, eso es lo precioso de ver las profundidades de la señal de Yoná, que tiene que ver no solo con el personaje Yoná histórico, como un profeta dentro de Israel, tiene que ver con el libro de Yoná, la narrativa que nos narra el libro de Yoná, tiene que ver con la paloma o la Yoná que Noah envió 3 veces en el arca de Noé, y por supuesto tiene que ver con este estanque de Siloé, que son las aguas de salvación, que literalmente en la profecía que leímos de Isaías, por cuanto desecharon las aguas que corren en el estanque de Siloé mansamente, se refiere a Judá, que despreciaron al Mashiach, y por eso a partir de la venida del Mashiach comienza los 2000 años más tristes, más duros de la historia de Judá, que es lo que en el cristianismo se le conoce como la gran tribulación o la abominación desoladora de la que habló Daniel. Recayó sobre el pueblo de Judá precisamente por haber desechado las aguas del estanque de Siloé, que es a Mashiach, ¿verdad? Y así yo llego a finalizar esta clase, que pudiera haber profundizado más, pero no me quería salir más del tema. Había otra festividad que se realizaba también ahí en Sukkot, en Jerusalén, que le llamaban la fiesta de las luces. Ponían unos candelabros enormes, como de 18 metros de altura, y arriba creo que 7 galones de aceite, y las mechas eran de ropa sacerdotal usada, y iluminaban todo Jerusalén con esas 4 candelabros altísimos. Decía que todo Jerusalén estaba iluminado, no había patio de Jerusalén que no se iluminara en ese día de Sukkot, que encendían esas velas mientras estaba dando el Simchat Hashoeva. Y precisamente también en una festividad de Sukkot, en el libro de Yohanan, dice, en el día de más solemne de la festividad de Sukkot, él habla de que él era la luz del mundo. Interesante, porque eso le da un contexto histórico a todo esto.
Entonces, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta allá en Ibagué, en Armenia, en Argentina, en Caldas, en Medellín? Por favor, solo activen su micrófono. James, que está en Quetzaltenango, allá en Montenegro, Ferney, Osari, Mariela en Bogotá. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, entonces, alguien activó ahí. ¿Sara? ¿No? A ver, dígame, Milka. De Argentina, le habla Rabino. Perdón. Dígame, Milka. Quería preguntarles qué días de fiesta nosotros tenemos que hacer, digamos, empezando a trabajar, o se puede trabajar, por hacerlo el día del Shabbat. Espéreme. Reut era la que estaba hablando. Le voy a dar el tiempo a Mical, pero no le escucho, Mical. Como que su micrófono no. Milka, si también me puede poner un audio por WhatsApp, con gusto. Entonces, ahora, en lo que me mandan el audio allá de Ibagué, le voy a dar el audio otra vez a Reut. A ver, Reut, dígame. No, permítame, hay que... A ver, dígame, hoy sí le escucho. Perdón, Rabino, buenas noches. Shalom, Reut. Quería preguntarles, los 7 días de fiesta, ¿nosotros también lo tenemos que hacer? O en el caso de los que trabajamos, en el caso mío, que yo trabajo todos los días, solamente los días, el día del Shabbat, pero tengo que hacer los 7 días. Sí, los 7 días es dormir en azúcar. Sí teníamos que hacer un azúcar y dormir ahí los 7 días. Usted va a trabajar normalmente, solo que en lugar inclusive de comer en su comedor y dormir en su dormitorio, debería de comer y dormir en azúcar, que logren hacer. Ya. Eso es todo, pero sus días normales son días normales, ¿verdad? Salvo el primer día de Sukkot, que es Santa Convocación. Y ahí, si cae lunes o martes, es día de reposo también, como que si fuera Shabbat. Ese día no debería de trabajar. ¿Ese día nos va a decir o ya sabe el día que es? Para ir programándome. ¿Cómo? Ya se sabe qué día cae para saber. Sí. Yo les voy a publicar una imagen del calendario ahí en el grupo de WhatsApp para que vean qué días van a caer las festividades. Es en octubre. Ah, bueno. ¿Y el tema del azúcar, cómo? ¿Nunca lo hice? Bueno, sí, ahorita yo se los voy a hacer. Ahorita voy a ver la pregunta de Milka de Ibagué, permita. Rabino, Milka de Ibagué. Entonces entiendo que todo esto empieza con la salida de Misraín en Pesa y vamos en una travesía celebrando todas las fiestas y las santas convocaciones hasta llegar a Sukkot, ¿verdad? Gracias. Así es. Y termina Sukkot y el Eterno nos deja 6 meses sin festividades. Por lo menos festividades de la Torah. Tenemos Purim y tenemos, bueno, la otra fiesta judía que es Hanukkah, pero la Torah nos deja 6 meses sin festividades y eso nos hace una toma de conciencia de lo que debemos de purificar todavía, porque aprendemos más y sabemos que debemos de cambiar más cosas. Entonces nos crea una conciencia de poder ir a buscar o renovar una fuerza que nos libere de lo que nos hace falta liberarnos. Entonces comenzamos otra vez en ese ciclo de Pesa,
luego viene Shavuot, Yom Teruah, y entonces las festividades se conviertan en un ciclo, pero no estático, sino un ciclo en espiral, en donde cada ciclo, cada año, vamos creciendo espiritualmente. Así es, Milka. Bueno, si no tenemos más preguntas, a ver, allá en Armenia no tienen preguntas. Bueno, allá en Medellín tampoco, entonces creo que nos retiramos y nos vemos el próximo Shabbat. Vamos a hablar del por qué es importante conocer todos estos datos de su majestad Yeshua. Porque a veces, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Por qué son importantes? Esta parte oculta, mística de su majestad Yeshua. Vamos a ver. ¿Alguien? No, nadie dice. Entonces nos vemos a todos. Shalom, gracias por su tiempo. Bendiciones a todos. Shalom, Rabino. Shalom, bendiciones. Shalom, Rabino. Shalom, shalom, Rachel. Mariela, shalom, bendiciones.